Contraté a una mujer para seducir a mi novio. No lo hice por odio, lo hice porque lo amaba demasiado como para seguir sin saber. Pagué, planifiqué, controlé cada detalle. Esa noche lo observé desde el otro lado del bar, escondida entre sombras y mentiras propias. Él debería haberse tensado, debería haberse alejado, o caído, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Solo sonrió. Una sonrisa que yo conocía bien, la misma que ponía cuando ya sabía algo que yo aún no. Y entonces la mujer que yo había pagado se inclinó hacia su oído, y él respondió con mis palabras, palabras que nunca pronuncié en voz alta, palabras que solo existían escritas, de madrugada, en una aplicación que nadie más había abierto. Alguien había entrado ahí antes que yo, y eso lo cambiaba todo. Soy psicóloga. Lo digo porque importa, porque hay algo profundamente irónico en lo que estoy a punto de contarles, y prefiero que lo sepan desde el principio antes de juzgarme. Paso mis días ayudando a personas a entender por qué hacen lo que hacen. Les explico los mecanismos del apego, los patrones de conducta, las trampas que la mente construye sin que uno lo note. Les digo, con voz calmada y palabras precisas, cosas como, lo que sientes tiene una raíz, vamos a encontrarla juntos. Y luego volví a casa, con Daniel, y hacía exactamente lo contrario de todo lo que enseñaba. Esa es la primera cosa que necesitan entender sobre mí. La segunda es esta. Yo no soy mala persona. Soy una persona con miedo, y el miedo, cuando lleva demasiado tiempo viviendo dentro de ti, empieza a parecerse mucho al instinto. Conocí a Daniel en una conferencia de salud mental. Él no era ponente ni asistente. Era el encargado del sistema audiovisual, el que arregló el micrófono cuando se cortó a mitad de mi presentación. Lo hizo sin hacer ruido, sin interrumpir, sin llamar la atención. Simplemente entró, resolvió el problema y se fue. Después en el pasillo me dijo, buena charla, sobre todo la parte donde dijiste que la mayoría de la gente no tiene miedo al abandono, tiene miedo a haberse equivocado al elegir a alguien. Me quedé sin palabras, y eso no me pasaba casi nunca. Le pregunté si había estudiado psicología. Negó con la cabeza. Solo escucho mucho. Tendría que haber prestado más atención a esa respuesta. Los primeros meses con Daniel fueron los más tranquilos que había tenido en años. No había drama, no había silencios cargados, ni mensajes interpretables de dos maneras. Era simplemente fácil, y eso, para mí, era la señal de alarma más grande de todas. Yo no sé vivir en la calma, no porque no la quiera, sino porque no me fío de ella. La calma, en mi experiencia, es la superficie de algo que aún no ha explotado. Es el momento antes. Siempre hay un antes. Entonces empecé a buscar fisuras. Revisaba sus redes sociales a las 2 de la mañana. Memorizaba los nombres de sus compañeras de trabajo para luego investigarlas. Cuando llegaba tarde, yo ya tenía preparadas 3 versiones posibles de la mentira, ordenadas por probabilidad. No se lo decía. Nunca se lo decía. Por fuera era la novia perfecta, presente, cariñosa, razonable. Por dentro era un sistema de vigilancia silencioso. Una noche, durante la cena, Daniel me preguntó algo sin levantar los ojos del plato. ¿Cuántas veces al día revisas mi ubicación en el móvil? Se me heló la sangre. No sé de qué hablas. Él asintió despacio, como si mi negación fuera exactamente la respuesta que esperaba. Está bien, Lucía. Solo eso. Está bien. No discutió, no se enfadó. Se sirvió más agua y cambió de tema. Y yo me quedé ahí, con la culpa atascada en la garganta, preguntándome cómo sabía. Preguntándome, sobre todo, por qué no había dicho nada más. Esa noche escribí en mi diario. ¿Qué tipo de hombre descubre que lo espían y simplemente dice, está bien? ¿Uno que no tiene nada que esconder? ¿O uno que ya sabe cómo esconderlo bien? Debo explicarles lo del diario porque va a ser importante. Yo no escribo en papel. Nunca lo hice. Tengo una aplicación en el móvil, una de esas con contraseña y cifrado, donde llevo años vaciando todo lo que no puedo decir en voz alta. Miedos, dudas, las cosas que pienso de madrugada y que nunca sobrevivirían a la luz del día. La contraseña era el cumpleaños de Daniel.
Lo sé. Incluso mientras lo elegía, una parte de mí sabía que era una contradicción enorme. Pero me dije que era práctico, que era fácil de recordar. Nunca me pregunté si era fácil de adivinar. Hubo una noche, unos 4 meses después de empezar a salir, en que Daniel me pidió prestado el móvil. El suyo se había quedado sin batería y necesitaba llamar a su hermano por algo urgente. Yo se lo di sin pensarlo. Estuvo con él 15 minutos. 15 minutos que, entonces, no significaron nada. Antes de Daniel hubo otros. Siempre hay otros. El primero que me traicionó se llamaba Marcos. Tenía 22 años, yo también, y estábamos juntos desde hacía 2 años, cuando descubrí que llevaba 8 meses escribiéndose con su exnovia. No solo escribiéndose, planeando, eligiendo. Yo era el mientras tanto. Lo que más me dolió no fue la traición, fue que no lo vi venir, que confié completamente, sin red, sin reservas, que fui idiota de manual. Juré que nunca más. Y cumplí esa promesa de una manera que, ahora entiendo, me fue destruyendo por dentro sin que me diera cuenta. Después de Marcos vino Adrián. Con Adrián lo perdí yo, aunque en el momento no lo entendí así. Empecé a sospechar de una amiga suya, una tal Verónica que aparecía demasiado en sus fotos y le escribía con demasiada frecuencia. Le pedí que cortara el contacto. Él se negó. Dijo que no había nada. Yo insistí. Él se cansó. Meses después me enteré de que Verónica era lesbiana y estaba comprometida con otra mujer. Había destruido algo bueno basándome en nada. Pero ¿saben qué? Ni siquiera eso me curó. Porque el problema nunca fue la evidencia. El problema era la sensación. Esa vibración constante de que algo va a salir mal. De que es solo cuestión de tiempo. Daniel lo sabía. O algo sabía. Una tarde, paseando por el parque, me dijo algo que en ese momento interpreté como una broma. Si alguna vez se te ocurre ponerme a prueba, quiero que sepas que sabré superarla. Me reí. Le pregunté de qué hablaba. De nada, dijo sonriendo. De nada todavía. Lo dejé pasar. Lo metí en esa carpeta mental donde guardaba las cosas que no quería analizar, porque el análisis podría llevarme a algún sitio incómodo. Era buena guardando cosas en esa carpeta. El detonante llegó en forma de fotografía. Un martes normal. Una foto en una historia de Instagram que desapareció a las 24 horas y que, por supuesto, yo había capturado antes de que desapareciera. Era Daniel, en una terraza que yo no reconocía, con un grupo de personas entre las que había una mujer rubia, apoyada levemente en su hombro. Nada explícito, nada que cualquier abogado del mundo no pudiera desmontar en 30 segundos. Pero la forma en que él miraba hacia otro lado mientras ella se apoyaba, esa indiferencia estudiada, eso fue lo que me rompió algo por dentro. Le pregunté esa noche con quién había quedado el martes. Con compañeros del trabajo. ¿Por qué? Por nada, curiosidad. Sonrió. Y no preguntó más. ¿Por qué no preguntó más? Tomé la decisión 3 semanas después de ver esa foto. No fue impulsiva, fue metódica, calculada, exactamente como hacía todo lo demás en mi vida. Abrí el portátil, busqué en foros que prefiero no mencionar y encontré un servicio discreto. Mujeres que hacían este tipo de trabajo. Aproximarse a una pareja, tantear el terreno y reportar lo que encontraban. La primera en responder a mi mensaje fue una tal Clara. Perfil escueto, sin foto de cara. Solo una dirección de correo y un precio. Nos reunimos en persona una semana después, en una cafetería del centro. Llegó antes que yo, lo que me desconcertó levemente, porque yo había sido muy vaga sobre la hora exacta en mis mensajes. Llevaba el pelo recogido y unas gafas de sol, aunque estábamos dentro. Había algo en su manera de sentarse, de ocupar el espacio, que me resultó extrañamente familiar, como si ya la hubiera visto antes en algún sitio y no pudiera ubicar dónde. No le di importancia. A veces las caras nos recuerdan a otras caras. El cerebro hace esas asociaciones sin permiso. Le expliqué la situación, quién era Daniel, dónde trabajaba, sus rutinas. Le describí el bar donde solía quedar con amigos los jueves. Le di una foto reciente. Ella escuchó sin interrumpir. Solo al final hizo 2 preguntas.
La primera, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Casi un año. La segunda pregunta me hizo detenerme. ¿Y si lo que descubres no es lo que esperabas encontrar? La miré. ¿A qué te refieres? A que a veces la gente no contrata este servicio para descubrir una traición. Hizo una pausa breve, casi quirúrgica. Lo contratan para confirmar algo que ya han decidido creer. Le dije que no era mi caso, que yo solo quería saber la verdad. Ella asintió. Recogió la foto y el sobre con el dinero. Antes de levantarse dijo, «El bar que describes, el Rincón de Malasaña, ¿verdad?» Asentí, confundida. Yo nunca le había dicho el nombre del bar, solo le había dicho la calle. Esa noche no dormí bien. Me dije que había mencionado el nombre sin darme cuenta, que estaba nerviosa durante la reunión y no recordaba bien todo lo que había dicho. Era una explicación razonable. Me la creí porque necesitaba creérmela. Abrí el diario a las 3 de la mañana y escribí, «Jueves. Todo estará resuelto el jueves». Y luego, sin saber muy bien por qué, añadí, «Ojalá me equivoque». El miércoles, el día antes, Daniel llegó a casa con flores. No era nuestro aniversario, no era mi cumpleaños. Era un miércoles cualquiera de un mes cualquiera. Las puso en el jarrón de la cocina mientras yo lo observaba desde el sofá. «¿A qué viene esto?», pregunté. «A nada», se encogió de hombros. «Me parecieron bonitas». Se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Estuvimos viendo una serie durante 2 horas, sin hablar demasiado, y todo era tan normal, tan cálido, tan exactamente lo que yo siempre había querido tener, que por un momento, solo un momento, pensé en coger el teléfono y cancelarlo todo. Solo un momento. Luego me acordé de la foto, de la mujer rubia, de esa indiferencia estudiada. Y no cancelé nada. Lo que no supe entonces, lo que no podía saber, era que esas flores no eran un gesto inocente, eran una despedida. La pregunta que me perseguiría semanas después era simple y brutal al mismo tiempo. ¿Una despedida de qué exactamente? ¿De mí? ¿O de la versión de mí que él todavía esperaba que existiera? El jueves llegó como llegan las cosas que uno ha estado temiendo durante semanas. Demasiado pronto y al mismo tiempo, tarde. Me levanté antes de que sonara el despertador. Me duché con agua fría, aunque no quería. Me vestí de negro, como si inconscientemente supiera que esa noche iba a algún tipo de funeral. Me miré al espejo más tiempo del habitual y pensé, con esa claridad extraña que a veces aparece justo antes de cometer un error irreversible, que todavía podía parar. Podía llamar a Clara y decirle que lo dejáramos. Podía ir a cenar con Daniel, a ese restaurante pequeño del que siempre hablábamos y que nunca terminábamos de reservar. Podía elegir creerle. En cambio, cogí el abrigo y salí de casa 40 minutos antes de lo necesario. El Rincón de Malasaña era un bar que Daniel conocía desde antes de conocerme a mí. Lo había mencionado varias veces, que iba con amigos los jueves, que le gustaba porque la música no era tan alta como para impedir conversar, que el dueño era un tipo que le ponía siempre la misma cerveza sin que hiciera falta pedirla. Esos detalles, que en otro momento me habrían parecido entrañables, esa noche me parecieron pistas. Rutinas demasiado establecidas. Demasiados jueves sin que yo supiera exactamente con quién. Llegué antes que nadie. Me senté en la barra del fondo, de cara a la puerta, con una copa de vino que no pensaba beber. Desde ahí podía ver casi todo el local sin que nadie me viera a mí, escondida entre la penumbra y la música baja. Esperé. Daniel entró a las 9:15. Lo reconocí antes de ver su cara. Reconocí su manera de moverse, esos pasos largos y tranquilos, esa postura que nunca parecía tensa, aunque la situación lo fuera. Saludó al dueño con un gesto de cabeza. Se sentó en una mesa lateral, de cara a la puerta. También de cara a la entrada. Siempre de cara a la entrada. Algo en ese detalle me puso el estómago del revés, aunque no supe explicarme por qué. Pidió su cerveza. Sacó el móvil. Lo miró exactamente 3 segundos y lo guardó. No escribió a nadie. No llamó a nadie. Solo esperó, con esa calma suya que yo nunca había conseguido descifrar del todo. 10 minutos después entró Clara. La vi desde el otro lado del bar y sentí algo que no esperaba. Alivio.
Alivio de que fuera real, de que el plan existiera, de que por fin, después de semanas de paranoias silenciosas y noches sin dormir, algo estuviera ocurriendo de verdad, y no solo dentro de mi cabeza. Clara se había cambiado el pelo, lo llevaba suelto, ondulado, y vestía algo de color burdeos que la hacía parecer exactamente lo que se supone que debía parecer. Una mujer interesante que llega sola a un bar. No era llamativa de manera obvia. Era el tipo de presencia que uno nota sin saber por qué. Pidió algo en la barra, se giró despacio, como buscando sitio, y sus ojos encontraron la mesa de Daniel con una naturalidad que, de no saber yo lo que sabía, habría parecido pura casualidad. Se acercó. Le preguntó si el sitio estaba libre. Él levantó la vista del vaso, la miró un momento y dijo que sí. Yo apreté la copa entre los dedos. Respiré. Bien. Perfecto. Ahora viene lo difícil. Los observé durante casi 20 minutos. Hablaban. No podía escuchar qué. La música y la distancia lo impedían, pero sí podía leer el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal de Daniel me desconcertó desde el principio. No estaba incómodo. Tampoco estaba especialmente animado. Estaba neutro, respondiendo a Clara con la misma actitud educada y ligeramente distante que ponía con cualquier desconocido en cualquier contexto social, sin acercarse demasiado, sin alejarse de manera exagerada, como alguien que está teniendo una conversación normal, o como alguien que está actuando con mucho cuidado. Me dije que era lo segundo. Me dije que el hecho de que no cayera de manera obvia no significaba nada, que los hombres que engañan no son torpes, que la discreción no es inocencia. Pero la semilla de la duda estaba ahí. ¿Y si no había nada? Fue en ese momento cuando Clara hizo algo que no estaba en el guión. Hasta entonces había seguido exactamente lo que le indiqué. Acercarse, iniciar conversación con un pretexto neutral, tantear el terreno de manera gradual. Nada demasiado directo, solo observar cómo reaccionaba. Pero de repente se inclinó levemente hacia adelante y dijo algo que hizo que Daniel dejara de mover los dedos sobre la mesa. No pude leer sus labios con claridad, pero sí vi su reacción. Y su reacción fue quedarse completamente quieto durante 2 o 3 segundos. Luego asintió. Despacio, con una expresión que no era de sorpresa, era de reconocimiento. Se me cerró la garganta. Saqué el móvil, le escribí a Clara. ¿Qué le has dicho? Eso no estaba acordado. No respondió de inmediato. Siguió hablando con él. Esperé 45 segundos que se me hicieron 4 horas. Luego vi cómo ella cogía su propio teléfono, lo miraba un momento y lo volvía a guardar sin responder. Me estaba ignorando. La persona que yo había contratado, a la que yo había pagado, me estaba ignorando. Apuré el vino de un solo trago. Pedí otro. 3 minutos después, Clara dijo algo más. Esta vez sí pude ver con claridad la reacción de Daniel, porque el hombre que tenía delante, el hombre que llevaba casi un año siendo el centro de mi universo paranoico, hizo algo que no me esperaba. Se rió. No fue una risa nerviosa ni forzada. Fue una risa genuina, breve, de esas que se escapan cuando algo te sorprende de manera agradable. Se pasó una mano por la cara y volvió a mirarla. Y en esa mirada había algo que me resultó completamente desconocido. Nunca había visto esa expresión en él, y la estaba teniendo con una mujer a la que, supuestamente, acababa de conocer. Fue entonces cuando Clara dijo las palabras que lo partieron todo en dos. Estaba lo suficientemente cerca ya. Me había movido sin darme cuenta, acercándome a la mesa desde el flanco derecho, pegada a la pared, convenciéndome de que era para escuchar mejor. Y escuché. Clara dijo, con una voz baja pero perfectamente articulada. Lucía siempre tuvo miedo de que la dejaran antes de poder marcharse ella. El silencio que siguió duró menos de un segundo, pero fue el silencio más largo de mi vida. Porque Daniel no preguntó, ¿quién es Lucía? Daniel dijo, lo sé. Y lo dijo sin sorpresa, sin confusión, con esa misma calma absoluta que lo caracterizaba todo, como si esa frase, mi miedo más profundo y más vergonzoso, el que nunca había pronunciado en voz alta delante de nadie, fuera una información que él ya llevaba tiempo cargando.
Me tuve que apoyar en la pared. Mis piernas decidieron que ya no iban a cooperar de manera incondicional. Ese miedo que Clara había nombrado no estaba en ninguna conversación que Daniel y yo hubiéramos tenido. No estaba en ninguna discusión, en ninguna noche de confidencias, en ninguno de los momentos de vulnerabilidad que había tenido con él a lo largo de ese año. Estaba escrito. Estaba escrito en el diario, en una entrada de hacía 8 meses, donde yo explicaba con todo el detalle que da la oscuridad de las 3 de la mañana, por qué siempre terminaba siendo yo la que destruía las cosas antes de que las cosas pudieran destruirme a mí. Tengo miedo de que me dejen, pero más miedo tengo de no irme yo primero. Eso era lo que había escrito. Eso era lo que Clara acababa de decir, con otras palabras, delante de él. Mi cerebro hizo lo que hacen los cerebros cuando la realidad se vuelve inaceptable. Buscó una salida lógica. Clara me había investigado antes de la reunión. Eso era posible. Era incluso probable para alguien que trabajaba en esto. Había buscado mi nombre, había encontrado algo, había construido un perfil. Era una explicación razonable. Me la repetí 3 veces. Me la creí a medias y no lo admití ni ante mí misma. Lo que sí hice fue soltar el aire que llevaba retenido sin saberlo, apartarme de la pared con cuidado y volver a mi sitio en la barra. Pedí agua. Intenté ordenar los pensamientos. Daniel seguía hablando con Clara. Todo seguía en pie. Quizá todavía podía salir algo de esto. Quizá duré otros 10 minutos creyéndome eso. Fue el tiempo que tardó Daniel en decir algo que Clara no esperaba. Lo sé porque vi su reacción. Vi cómo ella parpadeaba una vez, 2 veces, y luego se recomponía con esa profesionalidad suya. Pero el parpadeo estuvo ahí. Eso no lo pudo controlar. Él se había adelantado a algo. Daniel le había dicho algo que iba por delante del guión. No el de Clara, el mío. Daniel había dicho algo que yo no había escrito para él. Y en ese momento entendí, con una claridad brutal y completamente inoportuna, que la conversación que estaba ocurriendo en esa mesa no era la conversación que yo había pagado para que ocurriera. Era otra, una que yo no había escrito. Me levanté. No era el plan. El plan era quedarme donde estaba, observar, recoger información. El plan era fría, metódica, científica. El plan era no existir esa noche en ese bar. Pero hay un punto en que el cuerpo deja de obedecer al plan. Caminé hacia la mesa sin pensar demasiado en lo que iba a decir cuando llegara. A medio camino, Daniel levantó la vista. No hacia Clara, hacia mí, directamente hacia mí, como si supiera exactamente desde cuándo y desde dónde lo estaba mirando. Se me paró el corazón. Él no se sorprendió. No abrió los ojos más de lo normal. No se tensó. Solo me miró con esa expresión suya de siempre, esa que nunca me había dado miedo hasta esa noche. Y luego, muy despacio, giró la cabeza hacia el techo. Hacia la esquina superior izquierda del techo, donde había una cámara de seguridad pequeña, discreta, orientada exactamente hacia el lugar donde yo había estado sentada durante la última hora. Y dijo, sin alzar la voz, sin apartar la vista de esa cámara, «Ya puede salir». No me lo dijo a mí, se lo dijo al bar, al espacio, a nadie y a todos, pero los dos sabíamos a quién iba dirigido. Me quedé parada en medio del local, con la gente moviéndose a mi alrededor y la música de fondo volviéndose de repente demasiado alta, demasiado presente, como si el volumen hubiera subido de golpe en el momento exacto en que mi mundo empezó a tambalearse. Clara me miró. Por primera vez esa noche, me miró directamente. Y en su cara no había culpa, no había incomodidad, no había la expresión de alguien que ha sido descubierta haciendo algo que no debía. Había algo mucho peor. Había lástima. Me senté porque no me quedaba otra opción. Daniel no habló de inmediato. Le hizo una seña al camarero, pidió algo más, y esperó a que llegara antes de abrir la boca, como si necesitara ese pequeño ritual para calibrar bien lo que venía a continuación. Clara tampoco habló. Se limitó a rodear su vaso con las manos y mirar la mesa. Fui yo la que rompió el silencio, porque soy incapaz de no hacerlo. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando esto? Daniel me miró. ¿Desde cuándo lo sabías? Insistí. La voz me salió más firme de lo que me sentía.
Años de práctica clínica. Años de aprender a sonar tranquila cuando por dentro todo ardía. Desde el principio, dijo. 2 palabras, sin adornos, sin la pausa dramática que yo habría añadido. ¿Desde el principio de qué? Desde el principio de cuando decidiste hacerlo. Lo miré. Eso es imposible. Él asintió, como si mi incredulidad fuera completamente comprensible y al mismo tiempo completamente irrelevante. Lo sé, dijo. Por eso no te lo dije. Había algo que necesitaba entender antes de que la conversación siguiera adelante. Algo que llevaba ahí desde hacía un rato, instalado en el fondo de mi mente como una astilla que no termina de salir. ¿Cómo sabías lo que escribí en el diario? La pregunta salió sola, sin que yo decidiera del todo hacerla. Daniel no respondió de inmediato. Miró la cerveza. Luego me miró a mí. Y en ese silencio de 3 segundos estaba todo. Estaba la respuesta completa antes de que la dijera, porque yo soy psicóloga y llevo años leyendo lo que la gente no dice. Y lo que Daniel no estaba diciendo en ese momento era algo que lo cambiaba todo hacia atrás. Hacia una noche específica, un móvil prestado, 15 minutos, una contraseña que era su propio cumpleaños. No fue con mala intención, dijo al fin. 5 palabras. Las 5 palabras que cualquier persona dice justo antes de confirmar que hizo algo que sabía que no debía hacer. El aire del bar se volvió diferente. No más frío, no más caliente, solo diferente. Como cuando cambias de altitud sin darte cuenta y de repente respirar cuesta un poco más. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas leyéndolo? Otra pausa. 8 meses. 8 meses. Desde aquella noche con el móvil prestado. Desde casi el principio de todo. 8 meses leyendo mis miedos más oscuros, mis sospechas más injustas, mis planes, mis dudas sobre él, sobre Adrián, sobre Marcos, sobre mí misma. 8 meses sabiendo exactamente quién era yo por dentro, mientras yo le mostraba la versión de fuera. Y nunca había dicho nada. Nunca había confrontado. Nunca había preguntado. Solo había seguido ahí, tomando café por las mañanas y cogiendo mi mano en el sofá y llegando a casa con flores un miércoles sin razón aparente. ¿Por qué no me dijiste nada? Fue la única pregunta que importaba, y él lo sabía, porque tardó más en responder que a todas las demás. Porque quería ver, dijo al fin, si llegarías hasta aquí. ¿Y si no hubiera llegado? Levantó los ojos. Me miró de una manera que no le había visto nunca. No era enfado, no era decepción. Era algo más cercano a la tristeza de quien ha esperado demasiado tiempo un tren que sabía que no iba a cambiar de destino. Habría esperado al siguiente. La frase me golpeó en un sitio donde no esperaba recibirla, porque no era una amenaza, era un diagnóstico. Él sabía. Llevaba 8 meses sabiendo que yo era el tipo de persona que siempre encuentra el siguiente motivo, que siempre construye el siguiente test, que no puede dejar de buscar la prueba de algo que en el fondo ya ha decidido creer, y aún así se había quedado. Hasta esa noche, Clara, que había permanecido en silencio durante todo ese tiempo, habló por primera vez desde que yo me había sentado. Lucía, no señorita, no oye, mi nombre. Solo mi nombre, dicho con una familiaridad que no encajaba con ser alguien a quien yo había conocido hacía 10 días en una cafetería del centro. La miré, y en ese momento, con la luz del bar cayendo de una manera diferente, con mi cerebro ya al límite de lo que podía procesar, algo encajó. Algo que no debería haber tardado tanto en encajar. Esa manera de sentarse, esa manera de ocupar el espacio, esa familiaridad extraña que había sentido la primera vez que la vi y que me había explicado diciéndome que a veces las caras nos recuerdan a otras caras. No era su cara lo que me resultaba familiar. Era ella, entera. Pero antes de que pudiera terminar de procesar eso, antes de que el pensamiento tomara forma completa, Daniel se levantó. Cogió la chaqueta del respaldo de la silla con ese gesto suyo tan característico, tan tranquilo, como si cada movimiento que hacía hubiera sido pensado con antelación. Me miró desde arriba. No vine esta noche para pillarte, dijo.
Vine para que vieras lo que yo ya sabía. ¿Y qué es lo que sabías? Se abrochó el primer botón de la chaqueta. Miró hacia la puerta. Que esto no tiene que ver conmigo. Y se fue. Sin esperar respuesta, sin mirar atrás, con esa misma calma con la que había entrado, la misma con la que hacía todo, que yo siempre interpreté como indiferencia y que esa noche, demasiado tarde, empezaba a entender que era otra cosa. Era la calma de alguien que ya ha tomado una decisión y que se ha dado todo el tiempo del mundo para tomarla bien. Me quedé sola en la mesa con Clara, con esa mujer cuyo nombre quizá no era Clara, cuya cara quizá conocía mejor de lo que quería admitir, y con la certeza absoluta, fría y perfectamente articulada, de que la historia que yo creía estar contando esa noche no era la historia que en realidad había ocurrido. Nos quedamos las dos en silencio durante un tiempo que no supe medir. El bar seguía funcionando a nuestro alrededor. La gente pedía copas, se reía, se tocaba el brazo por encima de la mesa con esa ligereza que tienen las personas que no acaban de descubrir que llevan meses construyendo una mentira sobre sí mismas. La música no había parado. El camarero no sabía lo que acababa de ocurrir. El mundo, en su indiferencia habitual, seguía girando. Yo, en cambio, me había quedado completamente quieta. Como esos momentos después de un accidente de coche, cuando el cuerpo ya ha procesado el golpe, pero la mente todavía no ha llegado. Fue Clara, o quien fuera Clara, la que habló primero. ¿Quieres que te pida algo? La miré. ¿Quién eres? Lo dije con más calma de la que sentía. Otra vez el entrenamiento, los años de consulta, la costumbre de poner distancia entre lo que sentía y lo que dejaba salir. Ella no respondió de inmediato. Cogió su vaso, lo giró entre los dedos, y en ese gesto, en esa manera específica de sujetar el vaso con la palma hacia arriba y los pulgares hacia afuera, algo se rompió dentro de mí. Porque ese gesto lo conocía. Lo había visto miles de veces. Marta tenía 24 años la última vez que la vi. Éramos amigas desde la universidad, desde primero de carrera, desde esa época en que las amistades se forman con la misma intensidad irracional con la que se forman los huesos, rápido, sólido, sin que uno entienda del todo el proceso. Durante 4 años fue la persona que más me conocía en el mundo, la única ante la que no hacía el esfuerzo de parecer más tranquila de lo que estaba, la que me escuchaba hablar de Marcos durante horas y no se cansaba nunca, o al menos nunca lo demostró. Y luego, en el último año de carrera, empecé a notar cosas. Mensajes que tardaban demasiado en llegar cuando Marcos estaba presente. Una cena que canceló sin explicación. Una mirada que duró un segundo de más en una foto donde salían los dos. No había evidencia, nunca hubo evidencia, pero yo ya era quien era. Y quien era yo no podía vivir con la incertidumbre. Le dije que no quería seguir en contacto, sin acusaciones directas, sin escena, solo que necesitaba distancia, que las cosas habían cambiado. Ella intentó hablar conmigo 3 veces. Las 3 me encontró con la puerta cerrada. Al cuarto intento dejó de intentarlo. 7 años sin saber nada de ella. 7 años convenciéndome de que había tomado la decisión correcta. Marta. La palabra me salió en un susurro, casi sin querer. Ella levantó la vista, y en su cara no había sorpresa. Había algo mucho más complicado, algo que mezcla alivio y dolor en una proporción que no tiene nombre exacto. Hola, Lucía. 3 sílabas, mi nombre, dicho con esa voz suya que no había cambiado tanto como yo esperaba. O quizás sí había cambiado, y yo simplemente la reconocía por debajo de los cambios, como se reconoce una canción, aunque alguien la haya tocado en otro tono. ¿Cuánto tiempo lleváis en contacto, Daniel y tú? 4 meses. ¿Cómo os conocisteis? Me buscó él. Una pausa. Leyó tu diario, Lucía. Leyó lo que escribiste sobre mí, sobre por qué cortaste el contacto. Me quedé sin aire. Y quiso entender. 4 meses. Daniel llevaba 4 meses hablando con la persona a la que yo había considerado mi mejor amiga, y luego había eliminado de mi vida sin darle la oportunidad de defenderse. 4 meses reconstruyendo una historia que yo había reescrito a mi manera, donde Marta era la sospechosa
y yo era la víctima razonable que había puesto límites necesarios. ¿Por qué aceptaste esto?, pregunté. ¿Por qué accediste a venir aquí, a hacer esto? Marta tardó en responder. Cuando lo hizo, no me miró, miró la mesa. Porque cuando Daniel me contó lo que estabas planeando, pensé que podría ayudarte. Ayudarme no era una pregunta, era una repetición involuntaria, esa que hace el cerebro cuando una frase no termina de encajar con la realidad que conoce. No vine aquí a hacerte daño. Vine porque pensé que si te veías desde fuera, si veías lo que haces, quizá... Se detuvo. ¿Quizá qué? Quizá pararías. Ahí estaba. La frase que llevaba años sin querer escuchar, dicha por la persona menos esperada, en el lugar menos esperado, de la manera más tranquila del mundo. Quizá pararías, como si lo que yo hacía fuera algo que tenía un interruptor, como si bastara con verlo desde el ángulo correcto para que todo cambiara. Sentí rabia, una rabia limpia y vertical, de esas que suben desde el estómago y piden salida. Tú no tienes ningún derecho a estar aquí, ninguno. Desapareciste de mi vida hace 7 años. Tú me pediste que desapareciera, porque me traicionaste. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, más denso, más viejo. Marta me miró, con esa mirada suya directa que siempre me había incomodado, porque nunca sabía qué hacer con la honestidad cuando venía tan sin filtro. ¿Te traicioné?, dijo. ¿O decidiste que lo había hecho sin preguntarme nada? No respondí. No respondí porque en el momento exacto en que iba a hacerlo, mi cerebro hizo algo que los cerebros hacen a veces en los peores momentos. Conectó dos puntos que llevaban años separados y los unió con una línea recta. Marta y Marcos. La sospecha que nunca confirmé. La amistad que destruí. Y luego, años después, Daniel y la chica rubia de Instagram. La sospecha que tampoco confirmé. La relación que estaba a punto de destruir de la misma manera, con el mismo método, con la misma certeza irracional de que si buscaba suficiente, encontraría algo. Dos historias, el mismo patrón, la misma persona en el centro de las dos. Yo. ¿Había algo entre tú y Marcos?, pregunté. Era tarde para preguntarlo. 7 años tarde, pero necesitaba saberlo. Marta sacudió la cabeza. No, una sola palabra, sin elaborar, sin la defensa exagerada que tiene la gente cuando miente y necesita convencer. Solo no, dicho con la fatiga de quien lleva años sabiendo que esa pregunta iba a llegar, y no está seguro de que la respuesta vaya a servir de algo. Nunca hubo nada. El bar siguió girando. Yo me quedé completamente quieta, porque si no había habido nada con Marcos, si Marta nunca me había traicionado, si yo había destruido la mejor amistad de mi vida basándome en nada, entonces todo lo que vino después era consecuencia de eso. Adrián, la sospecha sobre Verónica, la relación rota, y ahora Daniel, el plan, esta noche. Era el mismo error cometido 3 veces con diferente nombre. Daniel no te engañó, dijo Marta en voz baja. En ningún momento. Lo sé. La chica de la foto era su prima, recién llegada de Valencia. Fue una cena familiar. Cerré los ojos un momento. Lo sé, repetí. Y era verdad. En algún nivel siempre lo había sabido. Pero saber algo y creerlo son dos operaciones distintas, y yo llevaba años siendo muy eficiente en la primera y completamente incapaz de la segunda. ¿Por qué siguió con esto?, pregunté. Si sabía lo que estaba planeando, si llevaba meses leyendo el diario, ¿por qué no me confrontó antes? Marta tardó. Porque te quería. Una pausa. Y porque quería darte la oportunidad de elegir diferente. ¿Y esta noche? Esta noche ya no. Pedí agua. La bebí entera de un trago. Puse el vaso en la mesa con más cuidado del necesario. Esa precisión ridícula que uno pone en los gestos pequeños cuando los grandes se han vuelto inmanejables. ¿Por qué me dices todo esto?, le pregunté a Marta. Después de todo, después de lo que te hice, ¿por qué estás aquí sentada explicándome algo que yo no merezco que me expliques? Marta me miró durante unos segundos sin responder, y luego dijo algo que no me esperaba. Porque yo también lo hice una vez. Lo dejó caer así,
sin preparación, sin contexto. ¿Hiciste qué? Destruí algo, por miedo, sin evidencia. Miró sus manos. Tardé años en entenderlo. Y cuando lo entendí, la persona ya no estaba. Levantó los ojos. Tú todavía tienes tiempo. Me fui del bar sola. Marta me ofreció compartir un taxi. Le dije que no. No con crueldad, solo con el cansancio de alguien que necesita estar en silencio y no sabe cómo pedirlo excepto marchándose. Caminé, no sé cuánto tiempo. Las calles de noche tienen una cualidad específica que las diurnas no tienen. Te dejan pensar sin interrupciones, sin escapatoria, sin el ruido que de día uno usa para no escucharse. Pensé en Daniel, en la manera en que se había abrochado la chaqueta antes de irse, en «esto no tiene que ver conmigo», dicho sin acusación, sin veneno, como un diagnóstico clínico, como algo que llevaba tiempo sabiendo y que por fin había podido decir en voz alta. Pensé en las flores del miércoles. Una despedida, había escrito yo en el diario. Tenía razón, solo me había equivocado en la dirección. No era una despedida de mí, era una despedida de él, de lo que había intentado construir, del esfuerzo de quedarse al lado de alguien que usa el amor como campo de minas. Llegué a casa pasada la medianoche. Entré sin encender las luces. Me senté en el sofá donde Daniel y yo habíamos visto series el miércoles anterior, donde él me había tomado la mano sin pedir nada a cambio, donde yo había pensado por un momento en cancelarlo todo y luego había decidido no hacerlo. Estuve ahí sentada un rato largo. Luego cogí el móvil, abrí el diario. No para escribir, solo para leer, cosa que casi nunca hacía, releer lo que ya había escrito, porque releer implica enfrentarse a la persona que uno era en el momento de escribirlo, y esa persona no siempre es fácil de mirar. Fui hacia atrás, semanas, meses, y encontré una entrada de hacía casi 3 años, antes de Daniel, antes de Adrián incluso, escrita en una noche como esa, después de una conversación que ya no recordaba con exactitud, pero que había dejado suficiente pozo como para necesitar vaciarse en palabras. La leí. Se fue sin pelear, sin gritar. Solo dijo que estaba cansado, y yo nunca entendí por qué. Ahora creo que sí entiendo. No se fue porque encontrara algo mejor. Se fue porque ya no tenía fuerzas para seguir siendo sospechoso de algo que nunca hizo. El problema no es que la gente me traicione. El problema es que yo construyo la traición antes de que ocurra. La fabrico, la espero, y cuando tarda demasiado en llegar, voy a buscarla. No sé cómo parar. Levanté los ojos del teléfono. La habitación estaba exactamente igual que siempre. El jarrón con las flores del miércoles, ya ligeramente inclinadas hacia un lado. El libro de Daniel en la mesita, con el marcapáginas en la página donde lo había dejado la última vez que estuvo aquí. Todo igual, y completamente distinto, porque yo había escrito eso hace 3 años. Lo había entendido hace 3 años, en una noche de lucidez como esa, con esa claridad brutal que a veces aparece cuando uno está suficientemente agotado para dejar de mentirse. Lo había entendido, y luego había cerrado el diario, había dormido, y al día siguiente había seguido siendo exactamente la misma persona. Había construido la traición de Marta, había construido la de Adrián. Había empezado a construir la de Daniel antes de que él pudiera hacer nada al respecto. Y lo más devastador, lo que me costó más tiempo aceptar esa noche, sentada en el sofá con las flores inclinadas y el libro con el marcapáginas en su sitio, no era que Daniel se hubiera ido, era que yo lo sabía, lo había sabido siempre y había elegido seguir de todas formas. No lloré. Quiero decir que lo intenté, porque llorar habría sido más fácil. El llanto tiene una estructura reconocible, un principio y un final, una catarsis que deja algo limpio detrás. Pero no llegó. Lo que llegó fue algo más parecido al reconocimiento. Esa sensación extraña y poco cinematográfica de ver algo con total claridad por primera vez, sin dramatismo, sin música de fondo, sin nadie que te mire hacerlo. Solo tú, y lo que eres, y lo que has hecho con eso. Cogí el móvil otra vez. Pensé en escribirle a Daniel. No lo hice. Pensé en escribirle a Marta. Tampoco.
Algunas cosas necesitan tiempo antes de convertirse en palabras. Y yo, que me pasaba la vida pidiéndole a otras personas que pusieran en palabras lo que sentían, que les explicaba con paciencia y con técnica que nombrar las cosas era el primer paso para cambiarlas, esa noche no tenía palabras para nada, solo tenía el diario. Y una entrada de hace 3 años que decía exactamente lo que necesitaba leer. Escrita por mí, para nadie. O quizá, sin saberlo, para esta noche exacta. Cerré la aplicación, apagué la pantalla y me quedé en la oscuridad del salón, con las flores inclinadas hacia la derecha y el silencio de una casa que hasta hace 48 horas era de 2 personas, preguntándome algo diferente. No si era capaz de cambiar, eso ya lo había sabido siempre. La pregunta, la única que importaba, la que me perseguiría durante mucho tiempo después de esa noche, era otra. ¿Lo quería? No el cambio como concepto abstracto. No la versión mejorada de mí misma que veía en los libros y recomendaba a mis pacientes. ¿Quería realmente dejar de ser quien era? ¿O simplemente quería que las cosas salieran bien sin tener que tocar nada por dentro? No respondí. Todavía no sé si alguna vez lo haré, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, al menos me hice la pregunta correcta. Y eso, aunque no parezca gran cosa, era más de lo que había hecho en 3 años.